Buenas tardes, bienvenidos a la primera clase sincrónica de la Cátedra Procedimiento Penal Acusatorio de la Maestría Procesal en Derecho Procesal Penal. En esta oportunidad vamos a analizar lo correspondiente a la unidad 1, que trata de las características generales del proceso penal acusatorio, del sistema penal acusatorio. En primer lugar, tenemos que tener claro que durante el desarrollo de la humanidad se ha buscado establecer modelos que permitan impartir justicia de forma transparente y humanizada, especialmente en el aspecto penal. Para esto se ha recurrido a la fijación de reglas de conducta por parte de la sociedad para lograr determinados intereses particulares y comunes. Tales mecanismos se reflejan en la creación del derecho y su aplicación por las autoridades, cuya función comprende la vigilancia del cumplimiento y respeto de las reglas, así como la generación de los mecanismos adecuados para la satisfacción de necesidades. Es así como dentro de tales reglas surge el sistema de justicia penal, como un mecanismo jurídico cuya función es reaccionar contra el problema de la delincuencia y ayudar al mantenimiento del orden social y de sus intereses. Y dentro del sistema de justicia penal surge el sistema penal acusatorio, en el cual se toman los derechos humanos como base de las autoridades en un proceso igualitario, ágil, contradictorio, continuo, público y oral de investigación, juzgamiento y sanción de delitos, que se lleva ante un juez imparcial que dirige y controla desde la realización de la investigación del hecho hasta el cumplimiento final de las sanciones, para lograr una efectiva protección de los derechos de la víctima, de la sociedad y del probable responsable, que están todos involucrados en el delito. Entre los fines del sistema penal acusatorio se encuentra esclarecer los hechos para determinar si son delitos, proteger a los inocentes, procurar que no se genere impunidad y que se sancione al culpable, que los daños causados se reparen eficazmente a las víctimas, además de mantener el orden y restablecer la armonía social en un marco de respeto a los derechos humanos previstos constitucionalmente y en el derecho internacional. Para lograr tales fines, la herramienta del sistema penal acusatorio son los juicios orales, en los cuales las audiencias son dirigidas por un juez imparcial, donde las partes involucradas en el conflicto, sea Ministerio Público o Fiscalía, víctima, defensor e imputado, en un estado de igualdad procesal presentarán sus argumentos orales para probar la existencia o no de un hecho, dando oportunidad a las partes de debatir en forma directa y el juez tomará sus decisiones en forma inmediata, pública y transparente ante las partes y ante la sociedad en general, para poder acudir a presenciar la audiencia. Entre las características del sistema penal acusatorio tenemos que, valga la redundancia, es acusatorio por cuanto existen dos partes que intervienen en el juicio, una que acusa y otra que defiende. Es adversarial por cuanto tanto la acusación como la defensa se realizan mediante una confrontación de pruebas y argumentos de cada una de las partes. Ambas deben ser escuchadas, comentadas, objetadas, negadas o aclaradas ante el juez. Es oral por cuanto las distintas fases que comprenden el proceso se realizan de forma oral frente a un juez que debe estar siempre presente, y es garantista o garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección de las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño y en consecuencia la racionalidad en la ejecución de las penas. Es necesario también tener claro pues el concepto del proceso penal, que según Pérez Sarmiento, desde el punto de vista jurídico, es el conjunto de actos sucesivos y ordenados, regulados por el derecho, que deben realizar los particulares y el Estado para la investigación y esclarecimiento de los hechos punibles y para la determinación de la responsabilidad de las personas involucradas en aquellos, y que, si bien implica el uso de medios coercitivos por parte del Estado, también debe comportar el respeto a los derechos fundamentales de la persona y la garantía del derecho a la defensa.
Esto último pues marca la diferencia entre la actual comprensión democrática y humanística del proceso penal y las concepciones precedentes guiadas más por la idea de castigar y hacer pagar a alguien por el delito que a asegurar el verdadero esclarecimiento de los hechos. En este módulo haremos referencia a los antecedentes o evolución histórica del proceso penal únicamente por cuanto sus características y etapas serán objeto de análisis en los sucesivos módulos. En cuanto a los antecedentes o evolución histórica del proceso penal y en especial del proceso penal acusatorio, el doctor Eris Pérez Sarmiento señala que los sistemas de enjuiciamiento desarrollados por la humanidad son esencialmente dos, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio, basado en el predominio de la oralidad, el juez no actúa nunca de oficio, sino a instancia de una parte acusadora que tiene la carga de probar los hechos que imputa. Mientras que en el sistema inquisitivo se caracteriza por ser totalmente escrito y funciona en base a la actuación de oficio y sin límites del juez. Son absolutamente opuestos en su esencia estos sistemas, pues por su propia naturaleza son representativos de los momentos de mayor esplendor en el sistema acusatorio o de mayor oscuridad, que es el sistema inquisitivo en la vida de las naciones. Así, por ejemplo, el sistema acusatorio fue característico de las grandes democracias esclavistas de la antigüedad, entre las que tenemos Atenas, Cartago y Roma, entre otras, en las cuales los hombres libres tenían derecho a un juicio oral público y en libertad y podían además aspirar a ello. Por el contrario, los habitantes de los estados feudales del medioevo, incluidos los nobles y los clérigos, eran juzgados cuando mucho por jueces ignotos y por causas que a menudo nunca llegaban a conocer hasta la sentencia definitiva. Eso si es que no eran sometidos a las ordalías o juicios de Dios, consistentes en pruebas objetivas tales como la inflicción de heridas o quemaduras a los acusados para observar si sanaban o no en un lapso determinado de tiempo, transcurrido el cual el sanado era absuelto y el insano era declarado culpable. Si aplicamos la lógica de la naturaleza de las cosas al proceso penal, no podremos menos que concluir, y así lo corrobora la historia del derecho, que el procedimiento penal nació oral y acusatorio. Si observamos detenidamente la conducta de los niños al denunciar a un hermano o a un compañero de clases ante sus padres o ante sus maestros, encontraremos el modelo más puro y expedito de juicio incriminatorio que pueda existir. En este tipo de procedimiento, el órgano jurisdiccional generalmente escucha al acusador y al acusado, evacúa las pruebas a que haya lugar y finalmente dicta sentencia sumariamente y suele ejecutarla inmediatamente. De tal manera, el procedimiento penal, una vez superada la fase de la venganza privada y tomado ya el control de la punición por el Estado, comenzó teniendo la forma de juicio oral, aunque matizado de las formalidades místicas y religiosas propias de las culturas primigenias. El posterior surgimiento de la escritura y el desarrollo de la burocracia estatal mucho más alejada de las preocupaciones de la comunidad y del interés común que los antiguos jefes tribales condujeron a la aparición de los procedimientos escritos. Por una parte, la escritura, si bien garantizaba de manera indudable la fijación en el tiempo de los resultados procesales, tenía dos resultados altamente negativos. Pues por una parte, el funcionario encargado de resolver el asunto escondido tras los expedientes del proceso se alejaba de la realidad vívida de la litis, es decir, dejaba de lado la inmediación como instrumento del conocimiento de los hechos, y por otra parte, su decisión podía ser prorrogada indefinidamente sobre pretexto de que necesitaba tiempo para instruirse en el contenido del expediente. Ahora bien, como consecuencia irrefrenable del avance en la democratización de las sociedades con el aumento del papel del llamado factor subjetivo
conformado por partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, entre otros, y la cristalización de las clases medias fuertes y cultas para mediados del siglo XX, se produce la consolidación definitiva del sistema acusatorio y del juicio oral en las naciones más adelantadas del planeta. Y ya para ese momento se presentan claramente definidos los diversos modelos de ordenamientos procesales con predominio del sistema acusatorio que podemos encontrar en la actualidad. Así, estos modelos básicamente son dos. Los modelos de oralidad plena, vigentes fundamentalmente en las naciones del llamado Common Law, Gran Bretaña y Estados Unidos en particular, también en Alemania y los países escandinavos, y el llamado modelo acusatorio mixto, establecido en naciones como Francia, Italia, España, Japón, Rusia, los países de la Europa Oriental y en América Latina, que poseen el proceso acusatorio y el juicio oral, tales como Argentina, Guatemala, Costa Rica, México, Cuba, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. Aunque una notable cantidad de autores se refiere a este sistema como un sistema mixto francés por tener su origen en el Code d'instruction criminal francés de 1810, elaborado bajo el imperio de Napoleón Bonaparte y por contener una fase sumarial inquisitiva y una fase plenaria de juicio oral, han preferido denominarlo modelo acusatorio mixto, ya que la fase acusatoria oral y pública determina realmente el curso del proceso y priva sobre el sumario, que solo existe por y para el juicio oral. Por esta razón, afirmamos que es un sistema mixto, pero con predominio del principio acusatorio. El llamado sistema de oralidad plena, cuya denominación de manera alguna implica ausencia de escritura, se caracteriza porque la llamada fase preparatoria del juicio oral, es decir, el conjunto de diligencias que preceden al juicio oral y que tienen por cometido la fijación de la evidencia, la conformación de la acusación, la determinación de si se debe o no enjuiciar a una persona, así como la decisión de la situación del procesado hasta y durante el proceso o el desarrollo del juicio oral, se realizan de manera oral mediante una o varias audiencias donde las partes, acusación y acusado y su defensa, ocurren ante un juez de procedimiento o control de la fase preparatoria a fin de exponer sus argumentos y lograr el enjuiciamiento en el caso de la acusación y el sobreseimiento o un enjuiciamiento en libertad en el caso de la defensa. Esto, dicho en palabras más cercanas a nuestro léxico, significa que la instrucción se desarrolla de manera mayoritariamente en forma oral. Esto no quiere decir que durante la fase no existan diligencias escritas, pues los testimonios ante la policía, los reconocimientos de personas o de objetos y las inspecciones oculares a que hubiere lugar se recogen por escrito. Sin embargo, es en las audiencias ante el juez de procesamiento o ante un llamado gran jurado en el sistema norteamericano donde se evalúan tales declaraciones y evidencias y se determina si son suficientes y eficaces para servir de base a una acusación penal que conduzca al enjuiciamiento del imputado. Sin embargo, la existencia de un juez de procesamiento, llamado también de control o de garantías, que cubre la fase preparatoria en los sistemas de oralidad plena, en modo alguno debe confundirse con el juez de instrucción clásico francés, pues el juez de procesamiento o de control no instruye, es decir, no practica por sí mismo las diligencias de investigación, sino que solamente supervisa el cumplimiento de la legalidad en el proceso y muy especialmente en lo que se refiere a los derechos del procesado y a la observancia de las reglas del debido proceso en el desarrollo de la fase preparatoria. Ahora bien, el sistema acusatorio en Inglaterra surge después de la invasión de Julio César en el año 55 a.C., a raíz de la coronación de Guillermo el Conquistador, que fue surge después de la coronación de Guillermo el Conquistador y surge el sistema inquisitivo. Posteriormente, alrededor de 1690, se empezó a implantar el sistema acusatorio. Como consecuencia de la falta de un aparato eficaz para evacuar las investigaciones judiciales de rutina y la presentación de la evidencia era una labor exclusiva de las partes. Sin embargo, el Common Law inglés prohibía
a la parte acusada de cometer delito ordinario contar con la asesoría de un abogado. Un abogado podía desempeñar el papel de defensa presentando argumentos legales, pero no podía presentar evidencias, ni interrogar ni contrainterrogar testigos, ni dirigirse al jurado en declaraciones, de modo que era el acusado quien tenía que representarse a sí mismo. Ahora bien, la prohibición de contar con un abogado defensor se funda en el hecho de que en los juicios penales, en realidad, en esa época se presumía la culpabilidad del acusado, de modo que el verdadero propósito del juicio no consistía en determinar la culpabilidad o inocencia de éste, sino en determinar la pena apropiada. Así pues, la culpabilidad raramente era cuestionada y el juicio era un procedimiento de fijación de pena. Por el contrario, la parte acusadora o la víctima podía ser representada por un abogado en todas las etapas del proceso. No obstante, como parte acusadora no se constituía un agente o funcionario público cuyo trabajo fuera acusar, como ocurre ahora, sino que la víctima misma o un amigo o un familiar de esta podía contratar a un abogado para llevar el proceso. Sin embargo, en la práctica pocos se contrataban abogados para ello, pues a comienzos del siglo XVIII ni la parte acusadora ni la acusada eran representadas por un asesor legal, era el juez quien dominaba y controlaba los juicios, lo que le daba un rasgo inquisitivo al procedimiento. A partir de 1730, el procedimiento penal inglés empezó a cambiar cuando los jueces le permitieron a los abogados de la parte acusada, a la defensa, hacer algunas contrapreguntas acerca de los fundamentos fácticos de las acusaciones. Posteriormente, y de manera progresiva, estos empezaron a cuestionar además la culpabilidad del acusado. Con estos cambios, el sistema de juicio se transformó en un proceso acusatorio propiamente dicho. Sin embargo, el common law inglés aún le prohibía al acusado tener representación legal completa. Sus asesores aún no podían dirigirse al jurado ni discutir acerca de los hechos ni presentar ninguna defensa. Solo hasta 1836 se les otorgó a estos últimos por primera vez el derecho de prestar sus servicios legales en juicios de delitos ordinarios, con lo cual se garantizó el derecho a una defensa total de los acusados. De hecho, lo que se les permitía hacer a los abogados hasta ese momento era aquello mismo que los jueces siempre habían hecho por el acusado: interrogar y contrainterrogar a los testigos e informar de las reglas legales. Por su parte, en el sistema norteamericano, por ejemplo, una vez que se ha detenido una persona, bien por un hecho flagrante o como resultado de una orden judicial de detención librada en vista de una evidencia razonable que le compromete o probable cause, esta persona deberá ser presentada ante un juez o gran jurado, junto con la evidencia incriminatoria y un proyecto de acusación que contenga una somera descripción del hecho imputado y de su calificación jurídica. Dicho juez o gran jurado, una vez oídos el fiscal, el defensor y el propio imputado, decidirá si procede el enjuiciamiento y cuál debe ser la situación procesal del acusado hasta y durante el juicio. En caso de decidirse el enjuiciamiento, se señalará la fecha para el comienzo de las audiencias para la integración del jurado, en las cuales las partes podrán comprobar la imparcialidad de los candidatos a miembros de ese órgano. En el lapso que media entre la celebración de la primera audiencia preliminar y el comienzo del juicio oral propiamente dicho, las partes podrán solicitar que se practiquen experticias u otras diligencias, tanto de cargo como de descargo, cuyos resultados empero deberán ser mostrados o reproducidos en el juicio oral. En este sistema, el acusado y su defensor deben tener pleno acceso a todas las incidencias del proceso desde el momento mismo en que se produce el primer acto incriminatorio, pues como se recordará en los países anglosajones y sobre todo en los Estados Unidos, cuando se detiene una persona de conformidad con la Quinta Enmienda Constitucional, se le deben leer sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a permanecer callado y el derecho a nombrar un abogado o a que el Estado le designe uno para que le asista desde ese mismo momento. Por tanto, esto no implica
que las diligencias del proceso sean públicas erga omnes y que la prensa, por ejemplo, pueda asistir a todos los reconocimientos de persona o a las reconstrucciones de hecho o interrogatorios. Finalmente, al iniciarse el juicio oral propiamente dicho, la acusación procederá a presentarse formalmente y el fiscal presentará pues formalmente su caso en forma oral mediante un discurso llamado discurso de apertura o alegato inicial que deberá dirigir al juez y al jurado designado. Después del acto, de este acto, proseguirá con los alegatos en contrario de la defensa, tras lo cual comenzará la práctica de la prueba, la declaración del acusado, si lo solicitare, y al final los informes orales conclusivos o discursos de cierre de las partes. Es bueno señalar que tanto en la primera audiencia preliminar como al inicio del juicio oral, el juez preguntará al imputado si se declara inocente o culpable. En caso de que se declare inocente, el proceso continuará su curso, pero si se declarare culpable, tal declaración equivale a un veredicto de culpabilidad emitida en juicio y por tanto no habrá tal y el juez pasará a dictar sentencia imponiendo la sanción que en derecho considere procedente. Esto es lo que dicen los angloparlantes, la confesión es un juicio de Dios. De modo pues que, como ya se ha mencionado, Inglaterra solo permitió la representación completa de los acusados por medio de abogados defensores hasta 1836. Por el contrario, Estados Unidos no solo no restringió el papel de los abogados defensores, sino que garantizó el derecho a tener asistencia legal para su defensa. Y esto último no solo lo hizo en la sexta enmienda de la Constitución, sino también en las constituciones de cada estado independiente, que cada estado de la Unión independientemente promulgó, y también en las constituciones de algunas colonias anteriores a la Revolución. De modo pues que en Estados Unidos precedió a Inglaterra en lo que respecta a la actuación de la figura del abogado defensor. Por otra parte, el derecho norteamericano llevó a cabo otra innovación, que es la acusación pública, que contribuyó a la consolidación del sistema acusatorio. En Inglaterra, quien acusaba en los juicios penales ordinarios no era un funcionario público, sino la víctima misma o los amigos o familiares de esta. Y aún en el siglo XIX, la parte acusadora rara vez tenía un abogado, pues el juez dominaba los procesos. Por el contrario, en Estados Unidos, desde el siglo XVIII, funcionarios públicos empezaron a asumir el deber de iniciar los casos penales y de acusar. Así, en la época de la Revolución y por consiguiente de la Independencia, la acusación pública ya existía en todas las colonias. De hecho, un sistema acusatorio era coherente con los nuevos conceptos norteamericanos acerca del crimen, de un gobierno de frenos y contrapesos y de cómo la sociedad debía ser organizada. Así las cosas, Estados Unidos no adoptó simplemente el sistema penal inglés, no adoptó todos los procedimientos ingleses, sino que avanzó hacia un sistema penal propio, diseñó procedimientos propios y en esa medida se adelantó a Inglaterra en la conformación de un sistema acusatorio propiamente dicho. Las principales características del sistema penal inglés son que solo la prueba tiene carácter decisorio. La prueba oral es la única que tiene carácter decisorio, los procesos son públicos y orales, pues todo ciudadano tiene derecho de ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, y el defensor es el que habla en última instancia. Primero habla el acusador o tresor counsel, quien en nombre del Director of Public del Director of Public Prosecutions ofrece su versión de los hechos al juez y al jurado. Por su parte, las características del sistema estadounidense son que cada parte ofrece pruebas propias, el juez es un árbitro neutral que guía el proceso sin tomar partido, la Constitución consagra el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un juicio oral abierto y público y abierto al público y a la prensa, que es lo que garantiza el principio de la inmediación.
Tanto el fiscal como el defensor presentan oralmente sus argumentos, el fiscal presenta los cargos y si el imputado desea declarar puede hacerlo siempre después de que hable el fiscal. El acusador y el imputado están en igualdad de condiciones. Dentro del proceso penal no se admite la parte civil. Si bien en las primeras épocas la acción era entablada por la víctima, actualmente la indemnización de perjuicios y daños ocasionados por el hecho punible debe tramitarse en un juicio separado. Pues bien, dado lo anterior, puede concluirse que en el sistema acusatorio cada una de las partes es un contendiente que se opone al otro en una disputa legal. Esto es, en un juicio que se caracteriza por ser público, oral y contradictorio y que asimismo presenta los siguientes rasgos. Es regulado por una instancia pasiva, neutral e imparcial, cuya tarea es garantizar que las reglas del proceso se cumplan. Este es el juez. La responsabilidad de aportar la evidencia es de cada una de las partes, fiscalía y defensa. Los abogados de las partes dominan, ellos son los quienes presentan y prueban la evidencia y finaliza con una decisión a favor de una de las partes y en contra de la otra. Ahora bien, este proceso consta de dos partes, a saber, la etapa de investigación en la que se descubre, depura y preserva la evidencia y la etapa de juzgamiento en la que se debilita la evidencia y se la juzga. Sin embargo, resulta completamente extraño para el proceso penal acusatorio la participación directa de la víctima durante estas etapas. La oralidad se hace patente, bien patente en ambas etapas, haciendo de esta el modo de comunicación presente en el juicio, pues se busca obtener un acceso directo e inmediato a las fuentes de la información. Esto es lograr la inmediación de la información a fin de determinar la verdad y los hechos y de esta manera juzgar justamente. En la primera, guía las relaciones entre el fiscal y los investigadores y los investigadores, y en la segunda guía la interacción entre todas las partes involucradas en el juicio, la parte acusadora, la parte acusada, los testigos, el juez y el jurado. No se considera a la víctima como parte, estando como tal involucrada en la investigación o el juicio. De lo anteriormente expuesto, puede concluirse que en el sistema acusatorio anglosajón, si bien en un principio la víctima tenía una participación directa, preeminentemente oral en el proceso, actualmente su participación directa es muy limitada. Ella presenta la denuncia que da inicio a la investigación y puede luego servir como testigo, pero en el juicio no tiene derecho a ser representada por separado del fiscal o a reclamar la compensación de daños civiles. Toda reclamación de esta clase debe hacerse en un juicio civil independiente, delimitándose así la participación de la víctima dentro del proceso penal. Esta concepción acerca de la necesidad de otorgarle derechos de participación a la víctima dentro del proceso penal acusatorio resulta ser uno de los rasgos más distintivos entre el proceso penal acusatorio anglosajón con el de Colombia y Venezuela. Por ejemplo, pues así como Estados Unidos originalmente se separó sustancialmente del proceso penal acusatorio implementado originalmente en Inglaterra, Colombia y Venezuela han logrado hacer lo mismo en lo concerniente a la participación directa de la víctima dentro del proceso penal acusatorio. Pues más allá de haberse realizado un trasplante jurídico literal, se optó por acomodar una figura que ha resultado ser trascendental para la cultura y realidad social colombiana y venezolana dentro del proceso. No obstante, acogiendo todos los principios básicos del sistema penal acusatorio tradicional. En el caso ecuatoriano, se han realizado también avances en este sentido, específicamente con la institucionalización del derecho de la víctima a querellarse o presentar acusación privada. También es bueno destacar que la evolución del sistema de enjuiciar anglosajón en las particulares condiciones de los Estados Unidos de América ha introducido algunas importantes modificaciones al sistema heredado de Inglaterra. Una de ellas, además de las ya señaladas, es precisamente el
que la pregunta de si se considera culpable o inocente sea hecha al imputado en las audiencias preliminares y no al inicio del juicio oral, pues así se evitan los afanosos y cuantiosos trámites de designación de jurados que en los Estados Unidos han alcanzado momentos considerables que deben ser satisfechos por el erario público con el consiguiente aumento del costo de la justicia para los contribuyentes. Asimismo, y en similares circunstancias procesales, el sistema norteamericano permite determinados arreglos entre la fiscalía y el acusado, llamado plea bargaining. En tales casos, el imputado, asistido por su defensor, reconoce su responsabilidad a cambio de que se le atenúen los cargos y se le imponga una sanción más benigna que la originalmente solicitada. Es necesario aclarar que esta posibilidad de composición procesal es más amplia en Estados Unidos que en ningún otro país del planeta, pues se extiende incluso a delitos contra la propiedad, fraudes contra el fisco, espionaje y estafas de gran cuantía que serían indisponibles por los particulares en la mayoría de las naciones y que allí se transan a cambio de penas menores y, por supuesto, de la debida indemnización restitutoria compensatoria o en su caso también indemnizatoria, quedando fuera de esta posibilidad como regla general mínima los delitos contra la vida, aun y cuando en ciertos estados de la Unión también es posible negociar sobre este punto. Pero nótese que aquí se trata de acuerdos entre el Estado acusador y el imputado, y no de acuerdos reparatorios entre la víctima y el imputado, a fin de que este último proceda a reparar el daño causado por su acción delictiva. Más bien por el contrario, los arreglos dimanantes del plea bargaining son por lo general contrarios al interés de la víctima, la cual no tiene ninguna participación en el proceso penal norteamericano. Actualmente, pues estamos en una época de grandes transformaciones. El proceso penal, pues, se ha visto influenciado por consideraciones relacionadas con la defensa y garantía de los derechos fundamentales humanos, sobre todo por los instrumentos básicos para la protección integral de los derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las convenciones americana y europea de derechos humanos. Muchas constituciones y legislaciones a nivel nacional han seguido esta tendencia y manifiestan mayor sensibilidad y comprensión que antes por el trato adecuado de los individuos que se encuentran envueltos en un proceso penal. Por cierto, las reformas para instituir el debido proceso son motivadas algunas veces más por el deseo de evitar conflictos con los estándares legales internacionales que por el deseo de llevar a cabo un cambio real en la práctica. Sin embargo, a pesar de esta tendencia en un número cada vez mayor de estados, las reformas para garantizar el debido proceso ya no pueden ser un gesto vacío por parte del legislador. Las personas cuyos derechos humanos han sido violados tienen cada vez más posibilidades de reivindicarse ante los tribunales constitucionales de sus propios países o en algunas partes del mundo ante tribunales internacionales. Sin embargo, es importante anotar que factores tanto pragmáticos como ideológicos empujan en diferentes direcciones. La preocupación por fortalecer los derechos del imputado exige que se observen formas que desaceleran el impulso de las acciones penales y que pueden complicar la búsqueda de la verdad. Por otro lado, preocupaciones pragmáticas exigen la simplificación de los esquemas procesales y la remoción de formas de justicia que obstaculizan el flujo regular de casos a través del sistema. No es nada fácil resolver la tensión resultante y encontrar un equilibrio aceptable entre los factores pragmáticos e ideológicos. Curiosamente, sin embargo, el movimiento de las ideas de reforma entre las dos culturas procesales, escrita y el common law, ha sido casi escrita o de derecho civil y el common law ha sido casi exclusivamente en un solo sentido. Las instituciones que están asociadas con los sistemas del common law de procedimiento penal ejercieron una influencia sobre los sistemas estructurados en la tradición civilista. Casi no ha habido movimiento alguno en el sentido contrario. Antes de que consideremos las causas de esta asimetría, vale la pena recordar lo que implica el contraste
entre los sistemas contemporáneos de procedimiento penal angloamericano y de Europa continental. Los abogados angloamericanos se refieren a este contraste como aquel entre los modelos adversarial y no adversarial del proceso, mientras que sus colegas del derecho civil oponen su tipo mixto, acusatorio inquisitivo, al tipo acusatorio del sistema angloamericano. La diferencia no se reduce apenas a la terminología. Perspectivas variables de las dos tradiciones jurídicas conducen a maneras diferentes de entender la oposición. Desde la perspectiva angloamericana, por ejemplo, los procedimientos mixtos de los países del derecho civil no parecen representar un punto intermedio o una combinación equilibrada entre los elementos acusatorios e inquisitivos. Más bien, a pesar de muchos aditamentos acusatorios, estos procedimientos les parecen a los abogados angloamericanos una variante del modo inquisitivo, pero aún dentro de cada tradición procesal, common law, así como el derecho civil, los dos tipos de procedimientos se conciben de diferentes maneras. Por otro lado, por el lado del common law, imagínense un proceso cuya inspiración predominante es la imagen de una contienda entre dos partes ante un aparato de justicia relativamente pasivo con adjudicadores legos independientes. Por el lado del derecho civil, imagínense un proceso cuya inspiración predominante es la imagen de una investigación conducida por un aparato de justicia en el cual el elemento profesional prevalece. La predominancia de la inspiración merece destacarse. Cada proceso incorpora por lo menos algunos elementos del opuesto, pero solamente la orientación prevaleciente incide sobre los hábitos de trabajo de los participantes en el proceso, la estructura de sus incentivos y la lógica interna del sistema. Por el lado del common law, se considera la fuente más poderosa para la difusión de los esquemas procesales angloamericanos los Estados Unidos. Las presiones pragmáticas para el cambio fueron muy intensas, como fueron el índice de criminalidad muy alto y los costos de seguirle el proceso completo en un juicio fueron también muy altos. Estas presiones fueron confrontadas completamente con mecanismos de justicia consensual y para evitar el juicio elaborados dentro de los Estados Unidos. Así pues, en el desarrollo de este sistema no había nada que los angloamericanos pudieran aprender de un sistema de derecho civil tradicional y más rígido. Las presiones ideológicas a favor del cambio, si bien eran también considerables, fueron mucho menos fuertes y dominantes en los países que salían de dictaduras autoritarias. Debe destacarse que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha presidido la desarticulación parcial de las restricciones constitucionales desarrolladas en los años 60 y al hacerlo respondió al sentimiento generalizado de que algunas restricciones expresadas en disposiciones muy específicas habían limitado la aplicación de la ley, favoreciendo indebidamente al acusado penal a costa de la víctima. Los mecanismos para evitar juicios utilizados en los Estados Unidos fueron estudiados y sirvieron de inspiración para algunos reformadores del continente en el diseño de algunas formas análogas adecuadas a sus estilos procesales. Diversas formas de negociar con el acusado empezaron a surgir en jurisdicciones europeas, aunque no ha sido la práctica en los casos de los delitos más representativos. Pero aunque la mayoría de los reformadores continentales rechazaron la premisa de los mecanismos para evitar juicios del sistema angloamericano, que al no contestar los cargos el acusado puede renunciar a su derecho a juicio, los dispositivos para acelerar los procesos adoptados por los reformadores pueden aún considerarse un paso hacia el estilo procesal angloamericano dominado por las partes, ya que el empleo de estos dispositivos vino a reemplazar las investigaciones oficiales unilaterales por un modo de proceder caracterizado por el tira y afloje de los participantes procesales en la esperanza de lograr consenso. Este modo de proceder es una parte integral de un sistema de justicia cuyos juicios se estructuran en la imagen de una contienda cuando la interacción de las partes produce un consenso y los juicios pierden su razón de ser. Por otra parte, es conveniente pues hacer una breve referencia al sistema procesal acusatorio en el Código Orgánico Procesal venezolano,
en el cual pues se introdujo este sistema y sus rasgos acusatorios están en los artículos 1, juicio y debido proceso, en el artículo 11, titularidad de la acción penal, en el 23, protección de las víctimas, en el 312, desarrollo de la audiencia y en el 346, requisitos de la sentencia. El resto, hasta aquí pues el breve paseo por las bases del sistema acusatorio. Y en el material de apoyo o guía resumen que será anexa en la subida pues al aula virtual, se encuentra desarrollado completamente pues el módulo correspondiente a la unidad 1. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.